Los maestros de la sospecha. Paul Ricoeur. En 1965, el filósofo Paul Ricoeur introduciría el término la escuela de la sospecha por vez primera en su libro Freud, una interpretación de la cultura. Ricoeur dijo que esta escuela está dominada por tres maestros de la sospecha, que aparentemente se excluyen entre sí, como son Marx, Nietzsche y Freud. Dicha expresión fue acuñada por Ricoeur para referirse a las filosofías de Marx, Nietzsche y Freud, a los que él llama los maestros de la sospecha o los que arrancan las máscaras, ya que cada uno de ellos expresan desde sus perspectivas, cada una diferente, la entrada en crisis de la filosofía de la modernidad. Al desvelar cada uno de estos autores la insuficiencia de la noción de sujeto y además al desvelar un significado oculto. Marx, por ejemplo, desvela la ideología como una falsa conciencia o conciencia invertida. Friedrich Nietzsche desenmascara los falsos valores. Y Sigmund Freud pone al descubierto los disfraces de las pulsiones inconscientes. Este triple desenmascaramiento que ofrecen esos autores pone en cuestión los ideales ilustrados de la racionalidad humana, que fueron la búsqueda de la felicidad y la búsqueda de la verdad. Esta sospecha, según Ricoeur, engendra un problema nuevo: el de la mentira de la conciencia o el de la conciencia como mentira, y dan así la pista de una de las formas de la hermenéutica. A pesar de las grandes diferencias que las separan, las filosofías de Marx, Nietzsche y Freud muestran las carencias de la noción fundante de sujeto, que había sido el punto de partida sobre el cual, partiendo del modelo del cogito cartesiano, se había elaborado la filosofía moderna. Estos autores han señalado que más allá de la noción clásica de sujeto, que esconden unos elementos condicionantes, lo que permite sospechar la falacia que representa modelar una filosofía o una interpretación sobre esta noción y sobre la también sospechosa noción de conciencia. En palabras comunes, tanto Nietzsche como Marx y Freud desecharon permanentemente el giro cartesiano que escindía el cuerpo de la conciencia, lo que después fue llamado el problema mente-cerebro. Bueno, comenzamos con Karl Marx. Marx significa, para las relaciones sociales en que las personas entran por la participación en la vida económica. En este caso, las relaciones de producción son las relaciones que los hombres y las mujeres establecen entre sí cuando utilizan las materias primas, y así como las tecnologías existentes en la búsqueda de sus objetivos de producción. El orden social a menudo está marcado por un cambio continuo en las fuerzas de producción, es decir, en la tecnología. Marx argumentó que cada sistema económico, con excepción del socialismo, produce fuerzas que eventualmente conducen a una nueva forma económica. El proceso comienza con las fuerzas de producción. A veces, el cambio de la tecnología es tan grande que es capaz de aprovechar las nuevas fuerzas de la naturaleza para así satisfacer las necesidades del hombre. Comienzan a surgir nuevas clases y, por supuesto, nuevos intereses, basados todos en el control de estas nuevas fuerzas de producción. En cierto punto, esta nueva clase entra en conflicto con la antigua clase de propiedad. Karl Marx identifica rápidamente, es muy fácil identificar dos grandes postulados que definen tanto su filosofía sociológica como su filosofía, incluso la economía. Me estoy refiriendo en estos dos postulados a la superestructura y también a la alienación. Comenzamos con la superestructura.
que es aquella que incluye la cultura, la ideología, las normas y las expectativas. Estas son identidades que las personas habitan, instituciones sociales, la estructura política y el Estado, que el aparato político es el que gobierna la sociedad. Marx argumentó que la superestructura crece desde la base y refleja los intereses de la clase dominante que la controla. Como tal, la superestructura justifica como función la base, y al hacerlo justifica el poder de la clase dominante. Alienación. La transformación del propio trabajo de las personas en un poder que las gobierna, como si éste fuera una especie de ley natural o suprahumana. Es el origen de la alienación, que es el fetichismo de las mercancías. En otras palabras, la creencia de que las cosas inanimadas, las mercancías, tienen poderes humanos, es decir, poseen valor, y son capaces de gobernar la actividad de los seres humanos. A partir de aquí, Marx desarrolló la idea de su estudio con Hegel. Hegel creía que la historia era la manifestación del movimiento del espíritu actuando detrás de las espaldas de los actores en la historia. Sin embargo, Marx sostuvo que el espíritu de Hegel no era ni más ni menos que la actividad humana misma. La postulación sobre la lucha de clases parte de la idea de dos antagónicos principales: el proletariado y la burguesía, intrínseca a la sociedad industrial capitalista. La creciente disparidad entre las condiciones de ambas partes, de la que incluso hoy en día somos conscientes, generalizan cada vez más el conflicto de clases que se manifiesta a nivel social, gracias al aumento de la conciencia de clase. Se organizan intereses y políticas comunes y se produce el uso y la lucha por el poder político. Las clases así se convierten en fuerzas políticas. Llegamos con Friedrich Nietzsche. Una moralidad recibida y engendrada a partir de un resentimiento contra la vida, que además, en cuanto que la misma noción de sujeto es la que está en la base de la noción de substancia, da como resultado un ídolo hipostasiado por un cierto modo de pensar metafísico, según Nietzsche. Únicamente en este contexto que concibe al hombre como ser creador de los dioses, entendiendo que los dioses solo existen en la conciencia de los seres humanos y por lo tanto también pueden morir en la conciencia humana, cobra sentido el aforismo 125 de su libro La Gaia Ciencia, sobre la muerte de Dios, porque interpretar este aforismo en el sentido de que Dios tiene que haber existido para poder matarlo después, no haría justicia a la lógica de la narración. En cualquier sentido, en el relato del hombre loco, la muerte de Dios en la historia de la humanidad es apostrofada. Un acontecimiento que, según Nietzsche, divide a la historia en dos mitades. Bajo el encabezado del hombre loco, reza así el aforismo 125 de la Gaia Ciencia. ¿No han oído hablar de aquel hombre loco que en plena luz del día encendió una linterna, corrió hacia el mercado y gritó incesantemente: ¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios! Dado que en ese momento se encontraban ahí reunidos muchos de aquellos que no creían en Dios, provocó una gran carcajada. ¿Estará perdido?, dijo uno. Se habrá extraviado como un niño, dijo otro. Y así gritaban y reían todos al mismo tiempo. El hombre loco saltó en medio de ellos y los traspasó con su mirada. ¿A dónde fue Dios?, gritó. Yo se los voy a decir. Nosotros lo hemos matado. Ustedes y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Es por ello que puede fijarse el momento preciso en que se inicia el asesinato de Dios. Desde Copérnico, el hombre parece haber caído sobre un plano inclinado. De ahí en adelante se aleja rodando cada vez con mayor velocidad del centro. ¿Hacia dónde? Hacia la nada, hacia el sentir taladrante de su propia nada.
Pero desde el inicio de la época moderna, el hombre no solo ha perdido su posición central dentro del universo, sino que las teorías de Darwin también hacen tambalear su pretensión de ser una criatura de Dios. ¡Ay, la fe en su dignidad, en su unicidad y en la imposibilidad de ser sustituido en el orden de sucesión de las especies! Esto ya no existe. Se ha vuelto un animal sin parangón, escape ni reserva. Él, que en su creencia anterior casi era Dios, o hijo de Dios, o incluso hombre de Dios. En todo caso, todavía no está consciente de lo mucho que ha sido sacudida su fe, de las graves consecuencias que tendrá el acontecimiento de que es partícipe, inclusive los directamente involucrados, como los grandes astrónomos y filósofos responsables del giro copernicano, no se daban cuenta del tipo de revolución que tenían entre manos. Realmente nosotros, los filósofos y espíritus libres, nos sentimos como iluminados por una nueva aurora, con la noticia de que el viejo Dios ha muerto. Con ello nuestro corazón rebosa de agradecimiento, asombro, presentimiento y esperanza. Finalmente el horizonte se nos presenta otra vez despejado, y aún cuando no esté claro, finalmente pueden zarpar otra vez nuestros barcos, zarpar hacia cualquier peligro. Toda osadía de aquel que esté deseoso está permitido nuevamente. El mar, nuestro mar, está ahí otra vez, abierto. Quizás nunca hubo un mar tan abierto. Pero, como para Nietzsche, el nuevo centro de gravedad en esa existencia que aparentemente ha dejado de tener sentido es la idea del eterno retorno. Se da así una relación unívoca entre la muerte de Dios, el nihilismo que surge de ella y para la afirmación categórica de una existencia que retorna eternamente y que en sí misma no es más que un anillo, el gran anillo del mundo. Sin embargo, como origen del nihilismo, la muerte de Dios es justamente también un motivo para la alegría filosófica, porque a pesar del oscurecimiento que trae en un principio como consecuencia, uno puede sentirse aliviado cuando sobre la voluntad del hombre ya no pesa ningún tú debes, cuando la muerte de Dios lo ha descargado de la conciencia de la culpa y del compromiso de la existencia. En el primer aforismo del quinto libro de la Gaia Ciencia, bajo el encabezado ¿Qué es el origen de nuestra alegría?, Nietzsche expuso la nueva libertad que se produce para los nihilistas. El mayor acontecimiento reciente, que Dios ha muerto, que la fe en el Dios cristiano ha perdido credibilidad, ya empieza a extender su sombra sobre Europa. Por lo menos para aquellos pocos cuya suspicacia en sus ojos es suficientemente aguda y también fina para este espectáculo. Parece justamente ahora haberse puesto algún sol, tornado en duda una vieja y profunda creencia. Nuestro viejo mundo debe parecerles a ellos cada día más crepuscular, más sospechoso, más extraño, más viejo. Y así llegamos hasta Sigmund Freud. Al evaluar los planteamientos teóricos de Freud, que resultan particularmente relevantes para la filosofía del orden social, que nos remite al principio de la realidad, debería situarse el deseo de ser feliz, fuerza que nos mueve a construir las instituciones. Sin embargo, estas son las fuentes de los sufrimientos más importantes. Es por eso que el orden social es de naturaleza crítica y tiene como principales obstáculos la omnipotencia, el sentimiento que corresponde al narcisismo, la envidia que acompaña a la desigualdad y la necesidad de castigo que hace presa en los más infelices. Al tenerse en cuenta los mecanismos inconscientes que desvela Freud, conceptos como conformidad o conflicto adquieren una dimensión nueva, ya
ya que la internalización de las normas no es de ninguna manera garantía de orden social. Un inconsciente que rige los actos de la conciencia. Freud. De esta manera, el sujeto no es constitutivo de sí mismo, sino que es una expresión de condicionantes históricos, sociales, morales y psíquicos. La noción de conciencia, pues, pierde su pretendido carácter regulador y se hace patente la necesidad de reconsiderar a la noción clásica de interpretación, entendida como la relación de la conciencia con el sentido, ya que la misma noción de sujeto debe considerarse a partir de esos elementos que lo constituyen, es decir, la historia, la moral y la estructura psíquica inconsciente. Por ello, se precisa una hermenéutica que cuestione radicalmente la noción misma del sentido en función de la historia. La moral y la metapsicología, es decir, que se constituya como ciencia inmediata del sentido irreductible a la conciencia inmediata de este. Y una cita de Sigmund Freud: si no quisiéramos ser tan buenos, seríamos mejores. Muy buenas noches. Desde México transmite a través de YouTube a todo el universo observable su canal Filosofía Channel. Al micrófono su amigo José Mario Hernández les brinda la más cordial de las bienvenidas, al tiempo que les agradece el honor con que me dispensan al sintonizarnos, así como por la atención brindada a cada vídeo y audiolibro. De todo corazón, 1.000.000 de gracias. Y como es costumbre, vámonos directo al statu quo de nuestro canal. Y me da mucho gusto comentarles que a día de hoy somos ya 447 los espartanos que hacemos filosofía en este canal. Y como siempre decimos, el crecimiento no se puede dar por generación espontánea. Entonces quiero pedirle que nos unamos virtualmente para dar la bienvenida a un nuevo elemento. Se trata de bienvenido a Filosofía Channel, Cuánticos. Espero que te sientas como en tu segundo hogar. Hacer esto es muy fácil. Solamente basta con que accedas a la omnipotente caja de comentarios y ahí dejes tus impresiones acerca del canal, tus reflexiones sobre el tema. Muy importante, tus sugerencias para nuevos temas y por supuesto tus críticas, ya que aprendo muchísimo de esas. Una vez teniendo toda esta información de todos ustedes, me puedo encontrar en la condición de poderles ofrecer a todos y cada uno que tengan un canal como si fuese un traje italiano hecho a la medida. Y bien, espero que... cambiamos el formato, ya vieron, ahora comenzamos directamente por el tema y hasta el final nos vamos con todo el rollito. En ese espacio, como siempre, les dejo los créditos, tanto la bibliografía principal como la música. Y finalmente no me resta más que pedirles que si consideran que este video es útil para ustedes, este conocimiento es útil y se puede adaptar, ya que estos tres personajes cambiaron históricamente la noción del hombre, marcando un antes y un después. Entonces, si así lo creen, les pido que me califiquen con un pulgar para arriba y que por favor lo compartan con 10 de sus contactos. Y abusando de su confianza y de su amabilidad, si también pudieran colocarlo en su muro en Facebook, sería maravilloso para así poder llegar a los 1000 contactos. Y si en cambio piensan que estos fueron los 20 minutos más espantosos de su vida, descalifíquenme con un pulgar hacia abajo. Solo les pido que a cambio me dejen en la caja de comentarios cuáles son las razones para poder evitar estos errores en el futuro. Y a quienes aún no se suscriben,
ahora la tienen más fácil que nunca. Es más fácil que conseguir casa en Infonavit. Adelante de este letrero están viendo una flecha amarilla. Dentro de unos minutos, sobre la flecha amarilla va a aparecer el logotipo de Filosofía Channel. Basta con que le den clic en la pantalla y automáticamente quedan suscritos. Y por favor, les pido verificar que la campana esté activada, ya que por algún desarreglo en el algoritmo de YouTube se desactivaron la mayor parte de las campanas y de esta manera no se pueden enterar en el momento en que subimos nuevo material. Así también, síganos y oblíguenme para que abra las redes sociales y les dé seguimiento. Finalmente, agradeciendo nuevamente su atención infinita como siempre, se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández, no sin antes recordarles: Tempus fugit, carpe diem et nemini parco. Ciao ragazzi.